Bueno, vamos a Lucas capítulo 5, verso 1. Dice, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Cerremos nuestros ojos. Padre, esa es tu palabra. Háblanos a través de ella, muéstranos tu voluntad, muéstranos tu propósito. Somos tu iglesia, somos tu casa, somos tu pueblo. Alimenta, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que este pasaje, aunque podríamos darle podríamos tener diferentes perspectivas de él, creo que este pasaje habla mucho a la iglesia porque la iglesia tiene un llamado a ser pescadores de personas, ¿sí o no? Estamos llamados a alcanzar a otros, estamos llamados a multiplicarnos, estamos llamados a crecer, a anunciar el evangelio a todas las personas para que crean en Jesús y puedan ser salvos y la comunidad siga creciendo para la gloria de Dios. ¿Cuántos desean ver crecimiento en la iglesia? ¿Sí o no? Y este pasaje habla a la iglesia porque la iglesia puede ser como Simón aquí dice que estuvo trabajando toda la noche y no pescó nada, pero llega Jesús y le dice, hazlo otra vez, vuelve a hacerlo. Y lo vuelve a hacer y esta vez hay un milagro porque Jesús dio la orden. Así que vamos a examinar un poco este pasaje, ¿qué les parece? Porque creo que es un pasaje que Dios quiere hablar a la iglesia, porque la iglesia está llamada a pescar. ¿Sí o no? Estamos llamados a pescar. Ayer estaba pensando en cómo puede haber un peligro en nuestro cristianismo cuando el cristianismo se trata solamente de nosotros y no estamos, digámoslo así, sirviendo o cooperando para que otros alcancen salvación. Y aquí no estoy hablando solamente de que tú vayas y evangelices o tú vayas y compartas con alguien, que sí lo puedes hacer y lo debemos hacer siempre que tengamos oportunidad y a veces intencionalmente, pero también se trata mucho de lo que hacemos juntos como iglesia, porque lo que hacemos juntos como iglesia es la misión de alcanzar también. Así que aunque tú a lo mejor digas yo no predico o no se me da el hablar, pero sí puedo servir con mis manos, ¿sí o no? Yo puedo hacer cosas en la iglesia y ser parte de la iglesia porque la iglesia en conjunto y como cuerpo va a alcanzar esta ciudad. Así que al ser parte de la iglesia, voy a ser parte de un movimiento de alcance. Ser parte de la iglesia es ser parte de una barca que va a experimentar un milagro, una pesca milagrosa. Ser parte de la iglesia es subirte a esta barca y decir, ahora sí, vamos a lo profundo y vamos a ver un milagro para la gloria de Dios. Eso es ser parte de la iglesia. No somos espectadores, lo hemos aprendido.
Somos parte de un movimiento. Somos parte de un movimiento que está alcanzando al mundo con el evangelio de Jesús. Y tú eres parte de este movimiento. Así que ser parte de una iglesia no es tener un lugar donde reunirte, tener un lugar donde pasar tu domingo, parte de tu domingo, sino ser parte de la iglesia es ser parte de la barca milagrosa. Ser parte de la iglesia es ser parte de un movimiento donde Jesús está dirigiendo y donde Jesús va al frente y donde Jesús está abriéndonos camino para ver milagros, prodigios, para que veamos su gloria en donde quiera que vayamos. Eso es ser parte de la iglesia, lo hemos hablado y en lo personal a mí me interesa siempre que desempolvemos aquí el concepto que tenemos de iglesia. Porque sé que muy fácil nos acomodamos en ciertos conceptos donde la iglesia es un lugar para ir y sentarme, ir y ver, oír y sentir, pero no hacer, ¿verdad que sí? Y llega un punto donde nuestro cristianismo se va a ver confrontado a decir, ok, ahora sí, tienes que ir a lo profundo, tienes que ir más allá, tienes que activarte, ¿quieres ver un milagro? ¿Quieres ver a Dios moviéndose? Entonces empieza a ir a lo profundo, súbete a la barca y sé parte de lo que Jesús está haciendo, sé parte de este movimiento. Ahora, este movimiento, quiero que comencemos hablando de este movimiento, el movimiento de Jesús. Con el verso 1, fíjate cómo Jesús está en movimiento. Dice, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Ahora, esto es lo central en la iglesia. Te voy a decir, una de las cosas centrales en la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Eso es muy importante. La predicación, porque la predicación dice la Biblia que a través de la predicación la gente escucha y cuando escuchan de Jesús la gente cree en Jesús y cuando creen en Jesús dice entonces invocan su nombre y cuando invocan su nombre entonces son salvos. Pero todo comienza con la predicación de la palabra. Es más, dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo primero. Y Jesús, te vas a dar cuenta, si tú lees versículos antes de esto, Jesús está sanando, sí, pero está predicando. Y su principal labor en realidad era la predicación. Jesús no vino solo a sanar, sino vino a predicar. ¿Sí o no? Jesús no, ¿qué hubieran pasado si Jesús solo hacía milagros, pero no les hablaba del reino de Dios? Hubieran recibido el beneficio, pero no la salvación de sus almas. Hubieran recibido el milagro, pero no la transformación. Así que Jesús no paró de predicar y de abrir su boca para que las personas pudieran creer y pudieran convertirse de sus malos caminos. ¿Cuántos son bendecidos con la predicación de la palabra, el escuchar, el exponerte? ¿Sí o no? O sea, hay algo poderoso en la palabra que cuando la oímos, algo comienza a operar en nosotros. El simple hecho de oír la palabra de Dios ya es algo poderoso, es porque estás escuchando algo que es de otro reino, algo que es fuera de este mundo. Y te voy a decir algo que pasa. Nuestros espíritus, el espíritu humano que fue creado por Dios, ¿sabes qué pasa? Que nuestro espíritu responde a la verdad, dice la Biblia. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿te acuerdas? Entonces tú escuchas la verdad y algo se agita. Tu carne se opone, sí. Tu carne hace preguntas, tu carne se incomoda, sí. Es normal, la carne dice, la carne no coopera. Cuando escucha la palabra, la carne se defiende, ¿verdad que sí? La carne trata de esquivar. La carne se pone excusas, dice la carne es débil, dice Jesús. Pero el espíritu dice, no, el espíritu está dispuesto a la verdad. ¿Sabes por qué se abalanzaban sobre Jesús? Dice, verso 1, checa ahí. Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios.
Te voy a decir, de las cosas más importantes que puedes desarrollar en tu vida con Dios es el arte de escuchar a Dios. Escuchar para nosotros como cristianos lo es todo. Lo es todo. ¿Qué era una de las cosas que más repetía Jesús? Era el que tenga oídos para oír, pues aproveche, ¿verdad? Pues oiga, oiga. ¿Qué más decía? Miren bien cómo oyen. Cómo oyes es lo que más importa. Oír la palabra de Dios es una de las cosas más importantes en tu vida cristiana, en verdad. Ahora, con esto te voy a decir algo. Las multitudes se abalanzaban para escuchar la palabra de Dios. Te voy a decir, ese es el Espíritu, ¿sabes? El Espíritu estaba moviendo a las personas y respondiendo para que respondieran a Jesús. Y ese abalanzarse sobre Jesús no era normal, era el Espíritu diciendo, aquí estoy escuchando verdad y quiero seguir escuchando más. ¿Qué pasa cuando vamos a la palabra y de pronto tienes un hambre de seguir, un hambre de seguir, un hambre de seguir? ¿Sabes qué es? El Espíritu. Porque el Espíritu responde. Porque el Espíritu sabe quién lo creó. ¿Sabes? El Espíritu sabe de dónde viene. Y cuando escucha la voz de su creador, el Espíritu salta. Salta algo dentro de nosotros. Entonces, me gusta la actitud que tuvo este pueblo de abalanzarse. Me gusta eso. A lo mejor fue incómodo, a lo mejor fue como un show ahí. Jesús dijo, ¿y ahora qué hago? Y por eso se subió a la barca para que no se abalanzaran y no lo dejaran, ¿qué? Predicar. O sea, se abalanzaban y yo creo que ese es lo que Dios espera ver de nosotros, el hambre por su palabra. ¿Sabes qué? Que una de las oraciones que tú debes hacer continuamente es, Señor, dame hambre por tu palabra. Quiero que se me antoje tu palabra. Quiero desear tu palabra. Quiero que el Salmo 119 sea una realidad en mi vida. Todo el Salmo 119. Que es el salmo de la pasión por la palabra. Es el salmo de amar la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación, tu ley es mi medicina, tu ley es como miel, tu ley es mi ungüento, tu ley es todo, tu palabra. O sea, si yo no tengo tu palabra estoy muerto, desfallezco, pero si tengo tu palabra estoy bien, tengo vida. Ese es el Salmo 119. Alguien que ha entendido la palabra es todo. Cuando alguien entiende eso, que la palabra es todo, se va a balanzar. ¿Sí o no? ¿Cuántos han chalaneado ahí? No, o sea, ahí estábamos chalaneando y nos gusta eso, ¿no? Ensuciarnos y todo. Y te voy a decir, y cuando llega la pizza o el kilo de pastor, y llega la comida, ¿sí o no? Llega ahí los tacos y ahí luego se ve quién le entra más, porque nos abalanzamos, ¿sí o no? Yo lo veo. Nos abalanzamos y empezamos y agarramos de a 3 pizzas de una vez para que no se vaya a acabar. O sea, nos abalanzamos. Yo veo esto, que cuando uno tiene hambre, a algunos no les importa verse mal, ¿verdad? No les importa estar ahí como que ya no estoy platicando, ya me perdieron. O sea, yo ya estoy en otro rollo ya. Hasta que yo haya saciado mi hambre, nos vemos. Y hay gente así, ¿verdad? Que se concentra, o sea, que se mete ya a otro universo, ¿no? Mientras está comiendo y está ahí y solo mira a las personas, ¿verdad? Y vuelve al taco o sea, perdido, ¿verdad? Ahora, eso es abalanzarse. Eso es lo que Dios busca de nosotros, que tengamos un hambre, que tengamos así de, yo quiero más y quiero más y quiero más. Eso es abalanzarse. Hambre de oír a Dios. Hambre de aprender de quién es, el hambre de contemplarlo, hambre de decir, yo quiero saber más, quiero entender más, quiero poder tener un corazón más receptivo. Así que
Esa debe ser nuestra oración constante. Señor, dame hambre por tu palabra. Ahora les voy a decir algo. El espíritu tiene hambre. Mi alma tiene sed de Dios, ¿se acuerdan? El espíritu sí tiene hambre de la palabra. Si tú vives en el espíritu vas a venir a la palabra, pero si tú vives en la carne vas a venir a los tacos, ¿sí o no? Pero si tú vives en el espíritu, tu espíritu va a ir a la palabra y va a responder a Dios así naturalmente. Por eso dice la Biblia, vivan para el espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. Dice, porque los deseos de la carne, dice, son contrarios a los deseos del espíritu. Y ahí está claro que el espíritu sí desea cosas que son santas, ¿sí o no? El espíritu sí quiere más de Jesús y tiene pasiones y afectos por Jesús. Pero la carne tiene otras pasiones. Entonces hay una guerra constante en nuestro corazón. Se oponen los deseos, ¿ok? Y cuando se oponen dice, ahí está una guerra constante. Entonces yo te voy a decir algo. ¿Sabes por qué? Lo que la Biblia nos dice es como que tú tienes hambre de dos cosas, del pecado y de Jesús, ¿ok? Siempre. Tú decides a quién alimentas, si al lobo o a la oveja, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tú decides a quién alimentas, tú decides de qué te alimentas y al final te voy a decir qué es lo que pasa. Muchas veces no tenemos hambre por Jesús porque ya estamos bien saciados. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando nos saciamos de más, de contenido, de streaming, de series? Obviamente se nos va el hambre por Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Ya. Pero también ¿cuántos se han dado cuenta de que te chutaste ahí horas en tu celular o lo que sea y te levantas de ahí del sillón ya así como, ¿no? ¿Y cuántos se han dado cuenta de un día donde alimentaste más tu carne y tu espíritu? ¿Cuántos se han dado cuenta que hay ansiedad en nosotros? ¿Sí? Como que no estás en paz. Como que empieza miedos, frustraciones, inseguridades. No te puedes ni ir a dormir. Porque te voy a decir, la carne, entre más la alimentas, más te destruye. La carne siempre juega chueco. La carne siempre dice, quiero más, dame más, aliméntame más. Y entonces tú le haces caso a la carne y la carne te devuelve aflicción y te devuelve quebranto, no saciedad. Era lo que decía el apóstol Pablo. Decía, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Lo que quiere decir es como que no se emborrachen con vino, no se emborrachen de este mundo porque solo es un momento, pero no hay satisfacción. No hay, solo se va a ir, solo va a ser un momento de bienestar si quieres, pero no va a haber una plenitud en tu vida después. Al contrario, tú te emborrachas del mundo, te emborrachas de vino y te emborrachas del pecado y el resultado siempre va a ser más vacío. Esa es la cuestión. Más llenas la carne, más vacío espiritual. Así sucede. Ahora, ¿qué pasa? Es como un vicio, ¿no? Es como una droga. Las drogas, el cuerpo dice, dame más droga, ¿no? Al momento causa placer, pero después hay disolución y después se pasa el efecto, ¿ok? Y después, ¿qué pasa? Va más vacío. ¿Y qué pasa? El cuerpo dice, pues entonces métele más droga. ¿Sí o no? Esa es la razón por la cual a veces los dedos se nos pegan ahí al teléfono. ¿Sí o no? Los ojos se nos pegan ahí a la televisión. Los ojos se nos distraen en las cosas de este mundo y nada más no podemos. Y es más y decimos, y hay algo dentro de nosotros que nos dice, ya para, ¿sí o no? Pero nada más no podemos parar. Caemos, porque dice la Biblia que cuando vas camino a la carne es como un deslizadero. ¿Qué es un deslizadero? Es como que ya vas en picada
y por más que te quieres detener, ya no te puedes detener, ya no hay a veces marcha atrás y cuesta mucho trabajo. Y te voy a decir qué pasa. Los deslizaderos ya no te puedes detener hasta que caes al piso y recibes el daño. Muchas veces antes de poder regresar a los caminos de Dios, primero nos tenemos que caer. Primero tenemos que caer de cara en el piso, ¿sí o no? Antes de poder reaccionar y levantarnos y volver a empezar. Y ese es el problema de los caminos de la carne que al final son un deslizadero en el que inevitablemente seremos quebrantados antes de poder redireccionar nuestra vida. Por eso la Biblia dice, no caigan en ese círculo de embriagarse y de satisfacer sus deseos, sino antes bien, dice Pablo, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea, tenemos que ser llenos de las cosas santas, celestiales, la palabra de Dios, la predicación aquí, el adorar, el congregarnos, el ser parte de la comunidad. Todo eso dice la Biblia en Efesios, en Colosenses, dice, llénense del Espíritu Santo siendo parte de la comunidad, hablando entre ustedes con cantos, himnos, salmos, cánticos espirituales. Esa llenura constante que experimentamos cuando estamos juntos, la llenura de ir a la palabra en casa y meditar en ella, la llenura si quieres de poner un mensaje, si quieres. Hay un canal de YouTube muy bueno, se llama Requiem Church. Llegó ahorita a 1,000 suscriptores hace poco. Saciarte de estas cosas van a apagar tu deseo por este mundo. Y entonces empieza a operar algo contrario, más lleno de la palabra. Esto es el efecto que sí tiene la palabra. La palabra sí satisface. En esa no hay disolución, en esa sí hay aprovechamiento. Esa sí te deja satisfecho. Tú acabas un día en tu vida que estuviste leyendo la palabra, estuviste cantando, como los domingos. Acabas un día, sales de un mensaje y sales de aquí y sales satisfecho, sales lleno del Espíritu. Y estas cosas van a impedir que tengas hambres y pasiones despiertas que son incorrectas y que te van a llevar al quebranto otra vez. Así que uno decide si alimentar al lobo o alimentar a la oveja, si me permiten decirlo así. Si alimentar a la carne o alimentar al espíritu, uno lo decide. Pero entonces aquí yo veo que hay un movimiento, son personas que han dicho, yo quiero a Jesús y quiero escuchar la palabra de Jesús, y Jesús entendía eso. Jesús entendía que la multitud estaba necesitada, hambrienta de la verdad. Jesús entendía eso. Jesús incluso tenía una pasión para alimentar a los suyos y pastorear a los suyos. Tanto así que cuando una multitud en otro momento que tenía hambre pero de tacos, dice que él tuvo compasión y dijo, va, y hubo una multiplicación, ¿te acuerdas? Y todos comieron y se saciaron. Pero ¿qué pasó al otro día? Jesús pasa al otro lado y al otro día va la multitud buscando, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Despiertan y ya sirvió el desayuno Jesús. ¿Y qué preparó Jesús de desayunar? Tenían hambre, decían, estuvo buena la cena, pero vamos al recalentado. Y estaban buscando a Jesús para el recalentado. ¿Sí me explico? Y entonces ya encuentran a Jesús y le dice, ¿dónde estabas, Jesús? Estábamos buscando. Y Jesús le dice, yo ya sé que me buscaban, pero porque tienen hambre y porque yo les di de comer anoche, no porque me quieran a mí. Y Jesús los confronta. Y es cuando les empieza a decir, yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero pan. Y empiezan ahí a debatir. Pero Jesús empieza a mostrarles cómo sí, el pan físico, claro que es importante, y danos hoy el pan de cada día, es parte de nuestra oración. Jesús va a proveer para estas cosas, pero el pan físico, dice, no es tan importante como el pan espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso sí alimenta, y eso sí sacia,
Y de verdad yo te voy a decir, si tú acostumbras a tu espíritu a alimentarte de la palabra de Dios, de verdad, alimentarte de la verdad de Jesús, si tú acostumbras a tu espíritu a esto, vas a estar menos habituado a comer chatarra espiritual. No solo de pan vivirá el hombre. Así que es muy adecuado, para mí es ver la multitud abalanzándose, pienso en cuántas veces nos hemos abalanzado nosotros. Y yo te voy a decir, no podemos venir con una actitud indiferente, por ejemplo, a momentos así y escuchar la palabra. Yo recuerdo en mi niñez, cuando empezaba la predicación, había mucha distracción e indiferencia en la iglesia. Algunas mujeres empezaban a sacar sus catálogos de Avon, de Mary Kay, de Oriflame. En verdad, es verdad. Tupperware. Y empezaban, yo estaba ahí, yo fui testigo. Empezaba la predicación y empezaban los catálogos a moverse. Muchos empezaban a salirse, a buscar pretextos para salirse. Muchos buscaban los lugares de hasta atrás. No se preocupen los que están hasta atrás, porque aquí no hay atrás, ¿verdad? Todos estamos cerca, realmente. Pero cuando él se hacía a lo largo, muchos buscaban los lugares de hasta atrás para poderse echar su sueñito, para poderse distraer, para estar en su celular. Bueno, en ese entonces no. Pero había mucha distracción. Y uno tenía que buscar la forma de cómo pasar la predicación, ¿no? O sea, pasar toda la predicación, ver cómo hacerle, ¿verdad? Ver cómo te distraías. Y era una cultura de no poner realmente atención a la palabra de Dios. Y muchos así crecimos y nos acostumbramos a que el mensaje de la palabra no era importante. ¿Y qué produjo? Produjo una cultura de no abalanzarse a la palabra, no tener hambre de la palabra, sino menospreciar la palabra. ¿Y qué pasa entonces? Tú menosprecias la palabra de Dios en tu vida y entonces vas a tener hambre de un montón de cosas. ¿Sabes qué? Ya voy a cerrar este punto porque hay que avanzar, pero ¿sabes qué? Muchas veces para vencer el pecado no solo se vence con los no solo se vence con no lo voy a hacer, no esto, no, ay Señor, no se vence pujando fuerte y la tentación no se vence pujando y cerrando bien fuerte los ojos para ayúdame, ¿verdad? La tentación no se vence con tu negativa a caer, porque la carne es débil, ¿ok? La carne muchas veces no sabe decir no. Por eso muchas veces caemos en la tentación, porque la carne no sabe decir no. ¿Ok? Y a veces estamos luchando contra el pecado con no, y no podemos. Acabamos cediendo. La verdadera victoria se alcanza contra el pecado cuando decimos sí a Jesús. No es solo no pecar, sino amar a Jesús. Ahí se ponen en balanza las cosas, ahora sí. Ya estamos en una pelea equitativa cuando tengo un espíritu que dice yo amo a Jesús y le digo sí a Jesús, y cuando yo le digo sí a Jesús, automáticamente mi carne va a decir no al pecado, ahora sí. Pero no es quedarme en un punto tibio e intermedio de intentar ser mejor, intentar no pecar, intentar no caer. No es así. Es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Abalánzate sobre Él, abalánzate sobre la palabra, apasionate por las cosas santas, apasionate por la iglesia, apasionate por la adoración. O sea, tú debes estar cuidando tu vida espiritual así de que haya una pasión en mí por Jesús. Eso es lo que me va a mantener a salvo. Porque si no hay una pasión en mí por Jesús, va a haber tibieza espiritual, y la tibieza espiritual no sabe decirle no al pecado. Amén. Así que esta es la multitud que Jesús quiere, la que se abalanza sobre Él. Y te voy a decir, iglesia, nosotros perseguimos vivir este movimiento de Jesús, porque somos nosotros el movimiento de Jesús, ¿sí o no? Ser el movimiento de Jesús es ser un movimiento de predicación.
lo que va a hacer que las multitudes se abalancen sobre Jesús es la predicación. Dice, se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Ahora, dice Jesús, notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Y me gusta cómo Jesús toma, cómo Jesús toma la barca de Simón, la barca vacía de Simón, el fracaso de Simón, porque esa barca vacía significaba fracaso, ¿verdad? Significaba, no la armé, estuve trabajando, no la armé. Y esa barca vacía era a lo mejor una humillación, porque ellos pescaron toda la noche, y cuando empezó a llegar el amanecer, imagínate, va llegando el amanecer y se va viendo más claramente que todo su esfuerzo no sirvió de nada. Y todavía peor, Jesús viene aquí a la orilla y trae con él a una multitud de personas. Y entonces el fracaso de Pedro es como que se hubiera hecho viral, ¿verdad? Como que todos vieron así de hashtag fracaso, hashtag pescadores inútiles, ¿verdad? O sea, se hizo así como muy notorio de, pues no la armaron, no pescaron nada. Jesús notó eso. Jesús notó inmediatamente, ellos no pescaron nada toda la noche, no sirvió de nada su esfuerzo. Por eso cuando acaba su mensaje, Jesús lo manda a pescar de nuevo. Pero antes de eso, Jesús toma su barca vacía. Y yo te voy a decir esto, a lo mejor no es el mensaje, pero quiero aprovechar para decirte que Jesús puede operar y va a operar muchas veces desde tu barca vacía, desde tu no puedo. A Jesús no le quita el sueño tus no puedo. Es más, Jesús va a engrandecer su nombre en tus no puedo. ¿No era lo que decía el apóstol Pablo? De buena gana entonces me gloriaré en mis debilidades, porque en mis debilidades es donde reposa mejor el poder de Cristo Jesús. No somos grandes personas aquí. No somos personas de yo puedo, sino somos personas de no puedo, pero todo lo puedo en Cristo. No somos positivistas aquí, de yo puedo, hay un poder en mí. No hay nada en mí, pero en esa nada y en ese vacío, Cristo opera en mí. Y el poder de Dios se perfecciona en mí. Hay muchas cosas ilimitantes que tú vas a encontrar en tu vida y te vas a dar cuenta de tu debilidad. No puedo esto, no puedo esto. Estoy fracasando en mi vida, en mi familia. A lo mejor yo quisiera ser mejor. ¿Cuántos no piensan eso? Quisiera ser mejor mamá. Quisiera ser mejor esposo. Quisiera ser mejor hijo. Y encontramos limitantes. Quisiera ser mejor cristiano. Encontramos debilidades, nos topamos con eso y pensamos que a Jesús le asusta nuestro fracaso. Y es todo lo contrario. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre, los que tienen sed. ¿Por qué? Porque serán saciados. Desde tu vacío y desde tu no puedo, ahí es donde van a operar los milagros y el poder de Jesús se va a manifestar. Y uno tiene que aprender a no esconderse de Jesús cuando su barca está vacía, sino a ir a Él y dejar que Él tome tu barca vacía y haga algo con eso. Que el poder del Señor se perfeccione en tu barca vacía, en lo que no puedes por tu propia mano y por tu propio poder. Te voy a decir, tu barca vacía puede sonar a una desventaja humanamente, pero delante de Dios tu barca vacía no es una desventaja, sino una oportunidad para ver la gloria de Dios en tu vida. No estás en desventaja, no estás en desventaja. ¿No dice la Biblia que los últimos van a ser los primeros? ¿No dice eso? No estás en desventaja. Jesús les decía a los fariseos, ustedes no van adelante, no llevan la ventaja. Las prostitutas les llevan la ventaja. Jesús decía esas cosas. Yo nada más repito lo que él... Soy mensajero aquí. ¿Por qué decía que los pecadores y las prostitutas les llevaban ventaja a los más religiosos? Porque estas personas eran un fracaso espiritual.
¿Y por qué? Porque esa era una gran oportunidad para que ellos pudieran entender su necesidad de Jesús. Pero qué terrible cuando mi religión y mi devoción, voy a decir en mi propia fuerza, me engaña y me hace creer que en vez de que venga Jesús a mi vida y le diga te necesito, venga Jesús y le presuma lo que soy. Y los fariseos se equivocaron porque presumían sus logros, presumían sus trofeos, presumían su generosidad, presumían sus ayunos, presumían sus oraciones. Decían, nosotros no somos como los demás, entonces llevamos la ventaja seguramente. Y Jesús les dijo, no, ustedes están en absoluta desventaja porque no se dan cuenta de que son miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Se acuerdan? Así que no estás en desventaja. Si tú dices, yo soy pobre espiritual, si tú dices, de como que yo siento que voy atrás, yo siento que soy de los, en la iglesia, soy de los que no entienden bien, soy de los que van hasta atrás y eso, yo te voy a decir, no es una desventaja. El Señor va a operar ahí, en tus debilidades. Ahí se va a manifestar. ¿Cuántos creen eso? Así que hoy quiero que pienses en tu fracaso, en tus limitaciones en las que te has topado, y debes saber esto, que en esas limitaciones el Señor está a punto de hacer un milagro. Amén. No eres tú, es el poder de Dios en ti. Ahora chequen, por eso dice, cuando terminó de hablar le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Ahora, ¿cómo empieza a operar un milagro en nuestras vidas? Porque no es gloriarme en mis debilidades, sino ser fortalecido por el poder de Dios. ¿Sí o no? No es decir, no, pues al cabo nadie es perfecto y pues ya ni modo y el pastor dijo que pues está bien fracasar y otra vez caí, ¿verdad? Y otra vez no sé y no pude y gloria a Dios por eso. O sea, sí, pero pasa esto, me gloriaré en mis debilidades para que ahí opere el poder del Espíritu en mí de una mejor manera. Amén. Entonces, paso 1, reconozco que no puedo. Paso 2, me preparo para un milagro. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Pedro? Escuchó la instrucción. Porque antes de que ocurriera el milagro, Jesús no agarró la barca, Jesús ya estaba en la barca, ¿te acuerdas? Predicó un mensaje. Luego se bajó de la barca y le dijo, ahora ve mar adentro y echa tu red. Jesús no agarró la barca y dijo, a ver, Pedro, quítate. A ver, te voy a mostrar cómo se hace esto. Y ahí va Jesús. No. Es adentro, bogas mar adentro, echas tu red a la derecha, ¿verdad? Y ahí está Jesús haciéndole la chamba. No. Y esto es muy importante. Jesús no te va a hacer la chamba. Jesús va a bendecir tu chamba. Jesús va a bendecir tu esfuerzo. Jesús va a prosperar la obra de tus manos. Jesús va a ayudarte en tus debilidades, cuando en tus debilidades de todas maneras agarras la barca y dices, aquí voy en el nombre de Jesús. Jesús no va a bendecir tus horas extra de sueño, tu flojera, tu no hacer nada. Jesús va a bendecir tu remar profundo y volver a intentarlo y levantarte, pero esta vez diferente, esta vez en el nombre de Jesús, aquí voy. Eso es lo que hizo Pedro. Dijo, intenté toda la noche sin Jesús, pero ahora Jesús está conmigo. Y Jesús me dio una palabra y tengo de dónde tomarme, así que aquí voy de nuevo. Y Jesús no te va a hacer la chamba, porque muchas veces no vemos los milagros de Jesús porque estamos sentados esperándolos. Quisiéramos que la barca ahí en la orilla de pronto dijera, Jesús, cierra tus ojos, Pedro, y tú así de, ábrelos. Quisiéramos eso. Eso quisieron. Espiritualmente somos personas que esperamos milagros sentados. Y no funciona así.
No funciona así. Tienes que ir al milagro a veces. Pregúntale a Pedro, pregúntale a la mujer de flujo, pregúntale al ciego que gritó, ten misericordia. O sea, tienes que moverte, tienes que abalanzarte, tienes que hacer algo, tienes que, esto muy importante, obedecer la palabra de Dios para ver los milagros y el poder de Dios en tu vida. Así que Jesús no te va a hacer la chamba, Jesús va a bendecir lo que tú hagas, Jesús va a bendecir tu obediencia. Así que Pedro fue mar adentro porque esa fue la instrucción. Creo que aquí no dice en este evangelio, no dice, pero en otro evangelio dice que le dijo, echa tu red a la derecha. No sé si Simón era como de, no, a la izquierda, no sé. O sea, no sé si Simón era como, aquí de este lado es donde están los peces. No sé si él ya tenía sus trucos de pescador. Y no sé, por eso digo, no sé. No sé si echarla a la derecha significaba ir en contra de lo que él creía. ¿Verdad? Y yo digo, seguramente sí. Porque si no, Jesús le hubiera dicho, tú echa la red de ahí y ya. ¿Verdad? Pero a veces Jesús te va a dar instrucciones que van en contra de tu comodidad, en contra de cómo lo has hecho. A veces Jesús te va a dar instrucciones así de no así. O sea, te voy a bendecir, te voy a ayudar, mi poder va a estar en ti, pero hazlo como yo te digo, a mi manera. Pero ¿cómo somos los mexicanos? No. No. Va a ser a mi manera. Voy a vivir a mi manera. Tran, 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 tran. On my way. Algo así es también, ¿no? O sea, esa canción como que es llegadora así de, sí, cierto, ¿verdad? Es como uno siente así de, sí, sí, hasta las lágrimas, uno así de, sí, cierto, a mi manera, me voy a tropezar, pero a mi manera. Y no importa si fracaso, pero a mi manera. ¿No? Y sentimos de, sí, cierto, eso debe ser. Es un gran lema de vida, una filosofía, ¿va? Y a veces ese es nuestro problema, ¿no? Que no vemos la mano de Dios porque nada más somos muy tercos. ¿Verdad que sí? ¿Qué si Dios quiere bendecir, por ejemplo, tu paternidad? ¿Qué les parece? ¿Quiere bendecir tu matrimonio? Pero que Dios te diga, ok, sí, pero mira, va a ser a mi manera y te cambiará toda la jugada. Ya no puedes hacer esto, se acaba esto, ya las saliditas esas, olvídalas y te empezará. ¿Ves que a veces buscas excusas para no llegar a tu casa? Se acabó, llega a tu casa. A mi manera, te va a cantar Jesús, a mi manera. Tran, 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 tran. No. Y así no es, así es. Y yo te voy a decir, iglesia, necesitamos oír la instrucción de Dios, oír cómo quiere Él que vivamos nuestra vida. Te voy a decir, tú puedes criar a tus hijos a tu manera o puedes criar a tus hijos a la manera de Jesús, a la manera de la Biblia. Y muchas veces la manera de la Biblia no es la manera de la cultura de hoy, ¿verdad que sí? La manera de la Biblia es así de, no, ya está obsoleto, mejor voy a crearlos de acuerdo a esta youtuber, parenting, no sé qué, Paola Parenting. Y ahí estamos siguiendo a Paola Parenting, ¿no? Como estaba viendo yo un How to Dad o algo así, cómo ser papá. Pero así se llamaba, How to Dad a no sé qué. Y muy chistoso, pero no. O sea, yo lo veía y decía, está chistoso, pero no.
O sea, no voy a criar a mis hijos por la moda de redes, por los nuevos descubrimientos filosóficos que a lo mejor, o psicológicos, pero que van en contra, a veces van en contra de lo que Dios dice. Dios dice, échala a la derecha, hazle de esta forma. Decimos, no. Aquí Paola Parenting dice que, bueno, tenemos que escucharlos, tenemos que no sé qué, y la Biblia dice, dales con la vara. ¿Verdad que sí? Y decimos, Paola Parenting, no existe esa página, no la busquen. A lo mejor sí. ¿Alguien se llama Paola? Una disculpa si, creo que no. Paola Parenting, la Biblia, Paola Parenting. Y ahí es, ¿cuándo vamos a ver la gloria de Dios en nuestros hijos si siempre es a nuestra manera? Y así en todo, iglesia. Siempre hay una manera de Dios en donde ahí vamos a encerrar gran cantidad de peces. Así que Pedro escuchó la instrucción, fue mar adentro, lo hizo a la manera de Jesús, lo echó a la derecha. ¿Okay? Y eso no significa que Jesús fuera de derecha y ya unos digan, sí, es que Jesús era de derecha. No. Jesús no era de derecha ni de izquierda. Jesús es el reino de Dios. Amén. Bueno, entonces, pero, ¿y qué pasó? Dice, y esta vez las redes, ¿qué tal eso? Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay un milagro, las redes empiezan a romperse, hasta tienen que venir de otros lados a ayudarles para que no se hundiera su barca. O sea, hay una sombra, de verdad esto fue tan fuera de lo común que Pedro cae ahí de rodillas delante de Jesús. O sea, dice, esto no fue un golpe de suerte, esto no fue casualidad, esto fue un milagro y sé que tú lo hiciste. Y me doy cuenta de tu poder y de tu majestad y me doy cuenta de lo pequeño que soy. Y ahora al ver este milagro, caigo en cuenta de lo pecador que soy. Así que le pide Pedro, aléjate de mí. Pero vamos paso a paso en lo que está pasando, porque te voy a decir, cuando lo haces a la manera de Jesús, es cuando vamos a ver los milagros de Jesús. Yo te voy a decir algo. Ahorita hablando de redes sociales, el problema es el problema es que llegamos a seguir el consejo de cualquier persona a veces, ¿sí o no? El cómo hacer cosas y seguimos muchos consejos y muchas voces, hay mucha influencia, ¿verdad? Influencers, o sea, como nunca antes lo que más nos llegaba a influenciar era, bueno, algunos se van a acordar, un nuevo día. No se acuerdan, ¿eh? Lo que más nos llegaba a influenciar era hoy. Venga la alegría. O Jacobo Zabludowski en la noche, ¿verdad? Y luego López Dóriga y noticieros, eran las voces, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. La Pati Chapoy, ¿verdad? Una voz importante, ¿verdad? Y no teníamos muchas voces, ¿verdad? Dios nos ayude. Eran pocas voces que nos decían qué pensar, qué estaba pasando y si estábamos escuchando, eran pocas, ¿sí o no? Pero ahora hay miles, millones de voces. Y ahora este es el problema. No solo en nuestra vida personal escuchamos muchas voces y adoptamos hábitos, tomamos decisiones basadas en la influencia de redes, sí. Pero ¿qué tal como iglesia podemos llegar a ser influenciados también? En decir, hay tantas voces también de iglesia que dicen cómo hacer iglesia. Y hay cosas buenas, obviamente, porque es la iglesia, pero te voy a decir, no siempre es a la derecha. ¿Ok? No siempre es igual. Tú vas a ver los milagros de Jesús, no siempre fueron a la derecha. ¿Sí me explico?
no siempre sanó de la misma forma, no había un método específico. Y yo te voy a decir, ¿por qué Jesús no se redujo a un método específico? ¿Por qué no Jesús tomó a sus discípulos y les dijo, miren, les voy a dar la fórmula es esta, es esta, es esta, y hagan esto y todo les va a salir bien? Jesús no les dio sistemas de cómo hacer iglesia, les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bautícenlos y punto, pero no les dijo cómo. ¿Se dan cuenta? Y yo cuando leía la Biblia y a veces me preguntaba desde que empezaba a vivir en plantar iglesias desde joven, y decía, ¿por qué Jesús no nos dejó un sistema? ¿Por qué Jesús no nos dijo, miren, sus reuniones que sean así, que duren 1:30, empiecen con 2 cantos y luego recojan la ofrenda? ¿Por qué Jesús no nos dio un sistema? ¿Por qué Jesús no nos dijo exactamente cómo hacer las cosas? Y ya. Porque te voy a decir, la influencia, si quieres verlo así, la influencia de Jesús no es un sistema. Jesús no quiere que ser reducido a algo que nosotros podamos controlar. Por eso no nos deja un sistema. Porque si nos dejaba un sistema, un how to, un cómo hacer iglesia, o iglesia for dummies, ¿no? Un libro así de cómo hacer iglesia para tontos. Hay esos libros, ¿sí o no? Pues listo. Pero ¿qué hubiera pasado? Habríamos controlado todo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro le dice a Jesús, no te seguiré? Y así va Jesús, bueno, pues ahí te ves. Y Pedro, ya encontré el truco. Ya navegar profundo y a la derecha. ¿Crees que habría pescado otra vez? Porque no era el sistema. Era Jesús. No es el sistema ni la organización de la iglesia lo que bendice a la iglesia, es Jesús mismo en la iglesia. No es cómo hacemos las cosas, es su presencia aquí. Y queremos que su presencia sea tan fuerte que salga sobrando nuestro sistema, que salga sobrando cómo nos organizamos y cómo hacemos reuniones. Queremos a Jesús aquí. No queremos tener el control, pero sí queremos que su reino nos gobierne a nosotros. Amén. No queremos decirle, Jesús, mira, esta es nuestra reunión. De aquí a aquí bendice a la gente. De aquí a aquí tienes 15 minutos, Jesús, para venir con tu espíritu y tocar si quieres hacer algo a las personas. Porque de aquí a aquí ya me toca a mí predicar, Jesús. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que nos vamos a sentar en una junta administrativa con Jesús? A decirle de qué hora queremos que derrame su espíritu. ¿Verdad que no? No es como Jesús no nos dejó un sistema entonces. Y la iglesia tiene que aprender a no seguir las voces, los sistemas, los cómo, los secretos de 4 pasos para hacer crecer tu iglesia. Oiga, pastor, yo vi que en otra iglesia lo que hacen es que llega la gente y les dan esto y lo otro y ok, suena padre. Pero te voy a decir, no necesitamos más sistema, necesitamos más su espíritu. En esta iglesia ya sabemos lo que es organizarse bien. Amén. Tú dices, pero no se nota la organización. Exactamente. Porque ya sabemos lo que es organizarse bien. Y ya sabemos lo que es buscar primero el Espíritu Santo y la oración. Y ya nos dimos, ¿sabes por qué estamos aquí en este lugar? No porque nos organizamos bien. Una vez una persona me preguntó por redes, ni sé quién era, pero me dijo, pastor, vi que ya compraron su terreno. Nosotros llevamos tantos años intentando pagar nuestro terreno y no hemos podido. ¿Ustedes qué hicieron? Y yo le pude haber dicho, bueno, primero que nada, ¿verdad? Así como, ok, siéntate, te voy a explicar, ¿verdad? A ver, ¿qué estás haciendo tú? Cuéntame, ¿no? No, o sea, ¿sabes cuál fue mi respuesta? Es así de, o sea, me encantaría decir, mira, hazle así. Pero yo sé cómo le hicimos. Le dije, ayuno y oración. O sea,
siempre que ayunábamos, siempre venía provisión. No hay un atajo. No hay un atajo en esto. No hay método, no hay sistema que pueda aventajar el poder del Espíritu Santo, que se pueda manifestar en una iglesia que obra y que ayuna y que busca el reino de Dios primero. No hay un atajo, no hay un sistema que pueda suplantar eso. Y hoy estamos aquí parados en ayuno, en oración. Y todo lo que viene adelante, ayuno y oración, no sistema. No es que echemos la red a la derecha una y otra vez, sino que Jesús esté en medio de nosotros siempre, lo que nos va a hacer prosperar. Y si tenemos una encomienda de ir y ser pescadores de personas, no vamos a ir con métodos de crecimiento, vamos a ir en el nombre de Jesús y por la palabra de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, amén. Porque sin eso, mi método de crecimiento solo va a ser algo que me va a dejar avergonzado. Y yo lo he visto mucho como pastor. En verdad, la motivación que hay a veces en muchos líderes, pastores, que dicen: fui a Guatemala. Hubo un tiempo. Fui a Guatemala y en Guatemala están llevando el G12. Oh sí, ¿cuántos se acuerdan del G12? Y está facilísimo. Chequen, siéntense, les voy a explicar. Yo soy como Jesús y tengo mis 12 discípulos, ¿va? Ahora ustedes, tú ten 12 discípulos y cada uno 12. Hagan cuentas y ¿qué les da? Algo así. Y yo vi tanta motivación de es que es así, es que ya vimos cómo, ¿verdad? Ya me traje el método, ya me compré el libro del método y es así de ¿y cuándo vas a empezar a ayunar? A veces compramos métodos para no tener que ayunar. A veces compramos métodos para no tener que doblar las rodillas, porque es más fácil comprar un método, ¿verdad?, que tener, como dije alguna vez, dolores de parto como iglesia y demos a luz cosas propias, hijos propios, avivamientos propios, ¿verdad que sí? Es más fácil importar por ahí canciones. Es bien fácil importar un movimiento en otro lado del mundo y tratar de replicarlo aquí. Es muy fácil sacar una canción que está pegando en otro lado y que hace que la gente chille. Es muy fácil, es muy fácil imitar un avivamiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero dar a luz el propio. Pero ayunar. Pero sufrir dolores de parto. Pero nosotros mismos ir a lo profundo y obedecer a Jesús y escuchar su instrucción específica para nosotros, para esta ciudad y para este lugar. ¿Qué les parece eso? Jesús, ¿hacia dónde navegamos? ¿Y hacia dónde echamos la red? Tú dinos. Y lo vamos a hacer a tu manera. Siempre ha sido algo que hemos buscado, iglesia. Te voy a decir, hoy cantamos 3 canciones. Entonces dijiste, se sintieron como 15, pero fueron 3. De las cuales 2 canciones son de casa. Y nacieron aquí. ¿Sí me explico? Es diferente. Yo les voy a decir, yo como adorador disfruto más las canciones que el Señor nos ha dado que las que puedo importar. La verdad. Y me gustan mucho las otras canciones, ¿verdad? Y las disfrutamos, pero les voy a decir, pero nada como las propias. Porque el Señor le ha dado un sonido a esta iglesia. En verdad. El Señor le ha dado un sonido a esta iglesia. El Señor le ha dado un mover a esta iglesia.
Y tú debes ir, como lo hemos hablado, al ritmo, al mover del espíritu de esta iglesia y unirte a la canción que el Señor está cantando aquí. Porque te voy a decir, aquí es donde vamos a ver los milagros y la barca se va a llenar. Y vamos a ver la multiplicación. Y el Señor va a añadir a este movimiento a los que van a ser salvos. ¿Cuántos creen eso? Así va a ser. Vamos a ver la gloria de Dios, pero siendo la iglesia que Jesús quiere que seamos y cumpliendo con el ministerio que debemos cumplir delante de Él. Y termino con esto. Dice, Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas, serás pescador de hombres. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Wow. ¿Dejaron la gran cantidad de peces? Esto no les va a gustar. Esto no les va a gustar. Pero para algunas personas, antes de Jesús pedirte que dejes tu barca y tus redes y los sigas, primero las va a llenar. Porque qué fácil hubiera sido para Pedro de no pesqué nada y Jesús dijera: bueno, ya que eres un fracaso como pescador, ¿no te interesa ser pastor? Y tú, pues bueno, sí, pues ya aunque sea. Y así pasaba antes de no, pues ¿qué estudiaste? No, pues nada, pues ya dije, pues ya pastor, ¿verdad? Y así era, como que el que no la armó en la vida, pues se hace pastor para que pues ya, ¿verdad? Así era antes. Ya no es mi caso, ¿ok? Como de intenté acá, intenté allá y no pegó, y bueno, dije, pues ya pastor. No, te voy a decir qué pasa. Jesús no va a pedir que dejes tu barca que ya está vacía, porque muchos van a decir: pues voy a seguir a Jesús sin haber sacrificado nada. Y David decía: yo no le voy a dar un sacrificio a Dios que no me cueste. ¿Qué le iba a costar a Pedro dejar su negocio en ceros o en números rojos? Iba a decir: me salvaste. Pero Jesús primero llenó sus barcas como nunca antes, lo rodeó de su favor, le hizo ver así de: checa nada más lo que yo puedo hacer. Y ya tenía a Pedro un montón y le dice: ahora sí, deja todo y sígueme. Es diferente. Porque te voy a decir, muchas veces Jesús te va a llamar y tu llamado va a requerir un sacrificio. Esto es muy importante. Todo llamado requiere un sacrificio. En verdad, no hay llamado fácil. No hay llamado fácil. Algo tiene que morir para que algo nazca. Si la semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Así que algo tiene que morir. Y todos los discípulos, tú vas a ver que dejaron algo atrás y algo murió. Murieron a algo, se negaron a algo difícil, por cierto. Y desde ahí, esa fue su semilla. La semilla de su ministerio cayó a tierra, murió y entonces floreció y dio mucho fruto. En tu historia no puede haber seguí a Jesús facilito. En tu historia tiene que haber un momento donde tú hayas dicho: dejé esto atrás, me fue muy difícil, me negué a esto, me negué a mis planes, me negué a un gran momento que estaba viviendo como pescador. Nunca había pescado tanto, nunca había visto tanta bendición, y llegó Jesús. Y pude saber que por él valía la pena perderlo todo. Y Pedro no tenía nada que ofrendar. Pedro no tenía nada importante que sacrificar. Y por eso Jesús vino primero y le dijo: no tienes ofrenda. Como cuando los papás le damos ofrenda a los niños, ¿verdad? Y ya va la ofrenda, ahí les damos para que ofrenden. Así Jesús le dio a Pedro así de: no tienes para ofrendar. A ver, boga mar adentro, echa tu red. Ya, ahora sí ya tienes para ofrendar. Ahora sí déjalo todo y sígueme. Qué diferente, qué diferente. El poder de tu llamado reside en lo grande de tu sacrificio. Yo no conozco gente ungida sin sacrificios de por medio. Muchas veces la unción del Espíritu operando en una persona cuenta la historia
de los sacrificios que hizo. Y yo sé, la unción dice, Él la da a quien Él quiere. Sí, yo sé eso. Pero también sé que la unción tiene un costo. Es raro, es gratis, pero tiene un costo. Algo tiene que morir. Niéguense a sí mismos y síganme. Y yo te pregunto, ¿qué tiene que morir? ¿Qué cosa está estorbando a las cosas que Jesús te está llamando también personalmente? Piénsalo para ti, como Pedro, individual. Pero pensemos un momento como iglesia, también vamos a sacrificar, ¿verdad? También vamos a dejar cosas atrás. También nos vamos a negar para poderle dar la bienvenida a todo lo que Jesús quiere hacer. También Jesús va a venir y nos va a hacer a un lado. También Jesús nos va a pedir sacrificios como iglesia, ¿sí o no, iglesia? Así que yo le pido al Espíritu Santo que nos revele. Que nos revele su voluntad. Que nos diga, boga mar adentro, echa la red a la derecha. Y luego ven y deja todo y sígueme. Que pase todo ese proceso en nosotros. Porque al final no queremos muchos peces. No queremos que nos vaya bien en la vida. Lo que queremos es a Jesús. Y por Jesús estamos dispuestos a sacrificar todo lo demás. Amén. Ponte de pie un momento. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Jesús, queremos ser la iglesia a tu manera. Queremos operar bajo tu gobierno y voluntad. Nos negamos a cualquier método, a cualquier atajo para decir, Jesús, que sea como tú quieres. ¿Cuál es el precio, Señor? ¿Qué es lo que hay que dejar atrás? ¿Hacia dónde tenemos que navegar? ¿Hacia dónde tenemos que echar la red? Pedimos, Señor, revélanos, revélanos, revélanos. Que tu iglesia camine a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad. Que seamos una iglesia que está impregnada del Espíritu, ungida por tu Espíritu. Perdónanos si nuestros métodos, nuestro exceso de control a veces te limita, Señor. Pero te damos a ti el lugar, Señor. Hemos estado trabajando toda la noche a veces y no hemos pescado nada. Pero este es el tiempo donde nuestro trabajo no será en vano. Este es el tiempo donde cosecharemos lo que sembramos. Este es el tiempo donde veremos el fruto de nuestro trabajo. Este es el tiempo donde veremos al Señor obrar milagros. Este es el tiempo. Ya no es el tiempo de la organización, es el tiempo de la oración. Ya no es el tiempo del método, es el tiempo de la unción. Es el tiempo del poder del Espíritu en la iglesia. Este mundo está cansado de ver métodos y métodos humanos. Este mundo necesita ver el poder del Espíritu. Oh, Jesús, despierta a tu iglesia, Señor. Al ayuno, a la oración, a la palabra, al hambre por tu palabra. Despierta a tu iglesia a la adoración, al hambre por tu presencia. Despierta a tu iglesia, Señor, al hambre por tu casa. Anhela mi ser y aún desfallece. Anhela mi ser y aún desfallece.
por estar en tu casa. No queremos ser tibios, queremos tener pasiones, Señor, que desborden por ti. Pasiones que nos lleven a perder todo por causa de ti. Jesús, Jesús, Jesús. Quiero perder todo lo demás. Todo lo demás lo tengo por basura. Con tal de tenerlo a Él. Con tal de conocerlo a Él. Con tal de experimentarlo a Él. Todo lo demás no es nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo este mundo y perder su alma? Es mejor perder el mundo para ganar a Cristo. Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres. Tenemos todo por perdido, Señor. Tenemos todo por perdido con tal de conocerte más a ti.